Bendiga más. Puesto de pie, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dios bendiga a los valientes. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos miran a través de las redes. Saludo muy especial. Esperamos también que la palabra que enseñamos cada martes sea de provecho para sus vidas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Leemos la bendita palabra del Señor con toda reverencia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor amado, en esta noche, por tu presencia maravillosa en medio nuestro, Señor. Eres fiel a tu promesa. Has prometido estar con nosotros, Señor. Y agradecemos, Señor, tu fidelidad. Agradecemos, Señor, tu inmensa misericordia, tu paciencia para con nosotros. Nos hemos reunido, Señor, en esta noche para honrarte, para darte gloria y alabanza, pues tú eres digno, Señor. Suplicamos que tu presencia, Señor, permanezca con nosotros y que a medida, Señor, que enseñamos tu palabra, seas tú depositándola, Señor, en nuestro corazón. Y que podamos, Señor, ser hacedores de la misma y no solamente oidores olvidadizos. Te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos concede, Señor, de estudiar tu palabra cada martes, Señor. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Continuamos estudiando la palabra del Señor, como cada martes. Y quiero continuar el tema de la semana pasada, que empezamos a hablar sobre claves para el crecimiento espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Mientras nosotros vivimos, debemos de continuar, hermanos, creciendo, porque el crecimiento espiritual es tan importante en nuestras vidas, ya que de ello depende que nosotros permanezcamos firmes en los caminos del Señor. El día malo siempre va a llegar, va a tocar las puertas de nuestra vida y es mejor que nosotros estemos preparados. No tengamos esa actitud de niños, pero también por los peligros que enfrentamos al ser arrastrados o engañados por doctrinas que no son bíblicas. Los engañadores, hermanos, aprovechan la oportunidad para engañar principalmente a los recién convertidos, aquellos que están deseosos por servirle al Señor y que muchas veces nosotros no tenemos el cuidado para nutrirlos. Por eso el crecimiento espiritual, hermanos, es de vital importancia. Quiero resumir brevemente lo que enseñamos la semana pasada. Bendito sea el nombre de Jesús. Dijimos que en primer lugar, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. En Cristo estamos completos. Nada nos hace falta. Todas las cosas se nos han sido dadas para nosotros poder triunfar en la vida espiritual.
Bendito sea el nombre de Jesús. En segundo lugar, el crecimiento espiritual no es cuestión del favor o del amor de Dios. Dios nos ama. Y nos amó desde antes que nosotros viniéramos a sus caminos. Según el libro de Romanos, aun siendo enemigos, Él nos reconcilió por medio de su Hijo. Bendito sea el nombre de Jesús. En tercer lugar, el crecimiento espiritual nada tiene que ver con el tiempo. El tiempo no nos puede ayudar, a no ser que entendamos realmente que el tiempo no nos puede ayudar y aprovechemos bien el tiempo, como dice la Escritura. En cuarto lugar, el crecimiento espiritual no es únicamente un tema de conocimiento. Hay quienes tienen el conocimiento, sin embargo son inmaduros. En quinto lugar, también debemos de considerar que el crecimiento espiritual nada tiene que ver con la actividad. Podemos estar ocupados, podemos tener una posición en la iglesia, aún de liderazgo, y eso no significa que nosotros seamos maduros espiritualmente. Simplemente estamos ocupados. Se nos ha dado la oportunidad y el privilegio de servir al Señor en algún ministerio. Bendito sea el nombre de Jesús. Dijimos que nadie estaba más ocupado en la religión que los fariseos, y nadie estaba más lejos de la verdad que ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces tengamos en cuenta, hermanos, que el estar ocupados en un ministerio no es sinónimo de haber crecido. También dijimos que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la prosperidad. Algunos confunden esto y piensan que si Dios los ha bendecido, los ha prosperado, es porque son unos buenos cristianos. Dios, nuestro Padre, hermanos, es bueno y puede ser que sí nos ha bendecido, pero eso no significa que nosotros realmente Dios nos ha bendecido porque nosotros hemos crecido espiritualmente. Bendito sea el nombre de Jesús. El crecimiento espiritual no es algo místico, no es algo sentimental o devocional o psicológico. No es el resultado de algún secreto inteligente o alguna fórmula que puede ser aplicada fácilmente a la vida y ser garantizada. El crecimiento espiritual puede ser expresado con esta declaración simple: es hacer que mi práctica encaje con mi posición. Repito porque esto es importante: es hacer que mi práctica encaje con mi posición. Mi posición en Cristo es perfecta, estoy completo en Él. Dice la Biblia que tengo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. He sido bendecido con bendiciones espirituales en lugares celestiales como consecuencia de estar en Cristo. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo que debo de hacer es progresar en mi vida práctica para vivir de una manera que está a nivel de mi posición. Permítame ilustrarlo de la siguiente manera. En una ocasión, a un equipo de fútbol le faltaba un jugador. Y entre el público se encontraba alguien que jugaba. Y lo invitaron y le dijeron: mira, queremos que vengas y juegues con nosotros, es una emergencia. Y él dijo: está bien, a mí me encanta jugar. Y entonces le dijeron: solamente queremos que tú juegues de acuerdo con tu posición y no te salgas de esa posición.
Todos nosotros sabemos, o por lo menos tenemos alguna idea, de que los jugadores se les asigna una posición y en esa juegan. Pues al jugador le dijeron, todo lo que queremos de ti es que juegues en tu posición y no te salgas de ella. Se lo explico de otra manera. Cuando nuestros hermanos, el ministerio de adoración, tocan, ellos ensayan y deben de tocar en el mismo tono, pero cada uno toca o usa un aparato o un instrumento diferente. Osmar en el teclado, otro en la guitarra, otro en la batería. Pero cada uno debe de tocar en el mismo tono para que la melodía se oiga bien. Y lo mismo, mis amados hermanos, en la realidad, en un sentido espiritual, usted tiene una definición de quién es usted. Y es en virtud de que Cristo mora en usted. Y lo que Dios entonces nos dice, vive de acuerdo a ese estándar. Vuélvete en la práctica lo que eres en posición. Hermanos, nosotros somos hijos del gran rey. Y no es cualquier rey, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo que todos nosotros estamos claros en eso, lo entendemos. Lo que Dios nos dice que nosotros vivamos en la práctica como hijos de ese gran rey. Que lo honremos. ¿Quién no sabe de la realeza, hermano? Por lo menos en las noticias. Vemos, ¿verdad?, cuando algunos de los príncipes no han dado de acuerdo a la realeza. Es una deshonra. ¿Por qué? Pues porque no está viviendo de acuerdo a su posición. Nosotros como hijos de Dios que estamos en Cristo, representamos a Cristo donde quiera que vamos. Tenemos una posición en Cristo privilegiada, pero también esa posición es de gran responsabilidad de representar a Cristo y de representarlo bien. Entonces lo que Dios nos dice a través de su palabra no te salgas de esa posición. Vive de acuerdo a ese estándar. Vuélvete en la práctica lo que eres en posición. Mi expastor solía tener una frase y él decía que muchos cristianos son de la secreta, porque nadie sabe que son cristianos. Y es que todos sabemos, hermano, lo que conlleva representar a Cristo. Desde el momento que decimos que somos cristianos, tenemos que vivir de acuerdo a ese estándar. Tenemos que comportarnos como cristianos, vivir como cristianos, actuar como cristianos. ¿Por qué? Porque representamos a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, dicho de otra manera, quiero que comprendamos este principio. Hay una clave maestra para entender realmente y experimentar el conocimiento, debo decir, el crecimiento espiritual. Y la clave está en la escritura, hermano, que nosotros estamos usando para introducir este estudio en 2 de Pedro 3:18. Esta es la clave. Y fue introducida por el Espíritu de una manera sutil, porque allí dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El último párrafo dice, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
Me parece interesante que crecer en la gracia se equipara o se compara como igual con darle gloria a Dios. Y este es un principio, hermanos, muy importante. Y ojalá podamos nosotros entender esto. Esta idea entera de crecer en la gracia se relaciona con glorificar a Dios. Y francamente, si llegamos a ese punto, vamos en camino correcto a entender este proceso de madurez. La clave de todo el crecimiento espiritual es entender lo que significa glorificar a Dios. Esa es la clave. Las escrituras abundan dándole la gloria, la honra, el poder, la alabanza, el señorío a Dios. La Biblia nos exhorta a que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra, sea de hecho, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos, debemos buscar siempre dar la gloria a Dios. Permítame mostrarle esto en un panorama más amplio, manteniendo en nuestra mente que el tema más importante de todo el universo es dar gloria a Dios. En el catecismo antiguo puritano del siglo XVII se encuentra una pregunta muy importante. Y la pregunta es, ¿cuál es el fin primordial del hombre? Y la respuesta es, el fin primordial del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Ese es el fin. Eso es correcto. De hecho, ese no es solo el fin primordial del hombre, sino es el fin primordial de todo. Veamos lo que dice la Escritura, hermanos, en el Salmo 19. Dice la Escritura en el Salmo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este es un salmo precioso. Nos habla de la inmensidad del espacio que está ahí para glorificar a Dios. Lamentablemente aquí no podemos mirar el cielo como lo vemos en nuestros países. Cuando miramos hacia arriba, hermano, contemplamos la inmensidad del cielo, las estrellas. Todos esos astros, hermanos, hablan de la gloria de Dios. Cuando llegamos a Isaías, capítulo 43, verso 20, dice la Biblia, las fieras del campo me honrarán. ¿Se da cuenta que aún las fieras del campo honran a Dios? Cuando llegamos a Lucas capítulo 2 verso 14, cuando los ángeles anuncian el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, los ángeles pronuncian esta gloriosa alabanza. Dice, gloria a Dios en las alturas. Nuevamente vemos que se le da la gloria a Dios.
De tal manera que todo el universo creado ha sido diseñado para darle gloria a Dios. David también lo expresó en el Salmo 16, versos 8 y 9. Esta es una escritura maravillosa, hermanos. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Permítame leer el verso 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Pero quiero que preste atención a estas palabras. Cuando David dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, y el verso 9 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. En otras palabras, lo que David está diciendo, en todo lo que hago, me enfoco en dar la gloria a Dios. ¡Qué maravilloso! En las cosas que nosotros hacemos, ¿nos enfocamos en darle la gloria a Dios? Alabado sea Dios, aleluya. Ahora, al darle gloria a Dios, dice David, Él me hace estar gozoso. Ahora, este es el intercambio que Dios quiere darle al hombre. Tú me glorificas a mí y yo te daré gozo. ¿Cuántas veces usted ha venido a la iglesia, hermano, turbado, tal vez por preocupaciones? Y usted se esfuerza por darle gloria al Señor, por abrir su boca y darle un sacrificio de labios, como dice el escritor sagrado. Y Dios envía su buen espíritu y empieza a producir un gozo en tu corazón. Ese es el intercambio. Tú me adoras, tú me glorificas y yo te doy gozo. ¿Por qué? Pues porque estás haciendo lo que el Señor quiere y merece. Le estás dando la gloria a Él. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Esta es la razón por la que existimos. Esa es la razón por la que la Biblia una y otra vez dice que demos gloria a Dios. Fuimos creados por Él y para su gloria. Si entendemos, hermano, la importancia de que todo lo que nosotros hagamos, busquemos siempre darle la gloria al Señor, seremos bendecidos. Y estaremos en el camino correcto al crecimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Dios puso en el jardín a Adán y a Eva, dice la Biblia que ellos hablaban con Dios. Cuando yo pienso en Dios, la Biblia dice que Él es espíritu, no tiene cuerpo. Luego entonces me pongo a pensar cómo se comunicaba Dios con esa pareja. Bueno, yo pienso que Dios lo hacía en una manifestación gloriosa, lo que los judíos llaman la Shekinah de Jehová. Yo me imagino en aquel jardín hermoso, Dios manifestando su gloriosa presencia a través de una luz radiante, hablando con aquella pareja, hermano. Qué hermosa comunión tenían ellos con Dios. Mas cuando pecaron, fueron expulsados del jardín y quedaron separados de esa gloria.
Sin embargo, vemos que Dios sigue insistiendo con el hombre para manifestar su gloria a través de la historia del pueblo de Israel. Nosotros vemos cómo se manifestaba esa gloria de Dios hacia su pueblo, porque Dios estaba interesado que su pueblo viera su gloria. Y la gloria de Dios era aquella nube que durante el día los protegía del inmenso calor por el desierto. Y en la noche Dios manifestaba su gloriosa presencia por medio de una columna de fuego. Pero era la gloria de Dios. Cuando Dios quería manifestar su presencia en el tabernáculo, esa nube descendía. Era la presencia de Dios. Vemos a Moisés, el hombre que la Biblia dice que hablaba con Dios cara a cara y Dios le respondía. ¿Quiere más? Y Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Mis amados hermanos, aunque no llegamos tal vez a comprender en una forma cabal la gloria de Dios, sí podemos entender que Dios siempre ha querido manifestar su presencia a su pueblo. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, Dios lo cubrió con su mano. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? El hombre no podía ver su gloria, porque dice la Biblia que no hay hombre que pueda ver a Dios y viva. Pero esa gloria que se manifestaba en el Antiguo Testamento, esa gloria se manifestó en el Nuevo Testamento a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Era la gloria que tomó forma de hombre, hermano, con nosotros, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y saber que el Señor Jesucristo vive en nosotros. Yo no sé cómo usted imagina eso, cómo lo piensa, qué siente, hermano, pero yo me siento dichoso, me siento feliz. El saber que mi Señor vive en mi corazón. Aleluya. ¿Para dónde se manifiesta esa gloria? Acompáñenme a mirar Efesios capítulo 3, verso 21. Efesios 3, 21. A Él sea gloria. ¿En dónde? En la iglesia. En Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él se manifiesta, hermanos, en la iglesia. Precioso. Aleluya. La gloria de Dios desplegada en la iglesia. De manera que el llamado más grande que tiene el cristiano es dejar que la gloria de Cristo brille a través de nosotros. Y
Entonces, en esta época, en la actualidad, Dios nos ha llamado a manifestar su gloria. Y si el mundo va a llegar a verla, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria hecha visible a ellos y la clave de nuestro crecimiento espiritual. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Dice la Biblia, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo le damos la gloria a Dios? Es la pregunta. Mis amados hermanos, dar gloria a Dios no es solo una actividad. No es una actividad que hacemos solamente los domingos. Donde venimos, le cantamos alabanzas, levantamos las manos y le decimos gloria a Dios y aleluya. Es más que eso. Es una forma de vivir que refleja su carácter en cada detalle. ¿Tú eres cristiano? Vive como cristiano. Refleja el carácter de Cristo. Según las Escrituras y la práctica cristiana, lo hacemos de las siguientes maneras. En primer lugar, tenemos la obediencia. Es una de las formas más profundas de dar gloria a Dios, como dice la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. A Dios le agrada más nuestra obediencia que los sacrificios o rituales religiosos que nosotros podamos ofrecerle. Es la obediencia. Por eso Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. En eso demuestra el creyente el amor hacia Dios, en que se somete voluntariamente, en que le obedece. Cuando obedecemos a Dios, reconocemos su autoridad y mostramos al mundo su voluntad, que es perfecta y digna de ser obedecida. También podemos nosotros mirar cómo la obediencia, hermanos, agrada tanto a Dios. Cuando miramos los ejemplos bíblicos, podemos mencionar en primer lugar a Noé. Un hombre que obedeció a Dios cuando Dios le ordenó que hiciera un barco o una barca, como le quiera llamar. No se puso a argumentar con Dios de lo que le estaba pidiendo. A lo mejor no lo entendió completamente. Hacer un barco cuando ni siquiera llovía era una locura. Sin embargo, Noé obedeció a Dios. Miramos el ejemplo de Abraham también. Cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, su único Isaac. Y Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios.
Vemos más adelante a otros hombres como Daniel, un hombre dispuesto a no contaminarse con la comida del rey, para honrar y glorificar a su Dios. A Sadrach, Mesach y Abednego, a rebelarse contra el rey, aun cuando le costara la vida. Eso es glorificar a Dios, hermano. En obediencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero también damos gloria a Dios a través del agradecimiento público. Miremos la historia de los 10 leprosos que Jesús sanó. Lucas capítulo 17, versos 15 y 18. Permítame darle lectura. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Nótese, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. A través del agradecimiento, hermano, le damos gloria a Dios. ¿Cuántos están agradecidos aquí con el Señor? Ahora recuerde, hermanos, que nosotros debemos de vivir de acuerdo a lo que somos, a nuestra posición. A veces como que se nos olvida. Hay un refrán en México, no sé si el hermano Marcelino ha escuchado ese refrán que dice que el que es perico donde quiera es verde. Claro, no puede cambiar, hermano. Él es así. Nosotros tenemos que recordar siempre que somos hijos del gran rey. Y donde quiera que vayamos, y todas las cosas que hablemos, que hagamos, y aún pensemos, deben de estar alineadas con lo que somos en Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. También damos gloria a Dios en medio del sufrimiento. Si yo le pregunto a ustedes cuántos quieren sufrir, bueno, tal vez usted no quiera, hermano. Pero el sufrimiento es parte de estar en este mundo caído, en primer lugar. Pero también el sufrimiento es parte del llamamiento que Dios nos ha hecho. El sufrimiento saca lo mejor de nosotros, lo que realmente somos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hechos capítulo 16, verso 24 al 26. Mire la actitud de estos varones, Pablo y Silas. Tras ser azotados y encarcelados, ¿qué se pusieron a hacer? A cantar himnos y orar a medianoche. Aleluya. Dice el verso 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ni siquiera se podían mover los pobres.
pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué maravilloso, hermano. Después de haber sido azotados, estos dos varones, estando ahí incómodos, con los pies sujetos, hermano, al cepo, eran unas maderas que los sujetaban, que no se podían ni mover. Tal vez estaban entumidos por la posición en la que estaban. Lejos de quejarse y de preguntarse, como algunos de nosotros a veces, ¿por qué a mí? Oraron a Dios y le cantaban. Esto es glorificar a Dios, hermano, en medio del sufrimiento, no de quejarse. Cualquiera que no entiende estas cosas dice, pero tú estás loco, muchacho. Como decía la mujer de Job, todavía así, de que Dios te trata así, todavía sigues reteniendo tu integridad, maldícelo y muérete ya. Hermano, cuando no entendemos lo que es dar gloria a Dios, puede suceder eso con nosotros. Qué bueno es cuando podemos entender esto a través de la Escritura. Todo está, hermano, a nuestro alcance. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué hermoso ejemplo de estos dos varones, hermano. Ellos no se quejaron, estaban contentos. Los habían azotado, hermano. Estaban presos ahora y oraban a Dios, le daban gracias. Empezaron a cantar himnos, los presos los oían. Eso debió haber causado un tremendo impacto en los presos. Pero ¿cómo estos hombres todavía, después de todo lo que les ha sucedido, están contentos? ¿Están cantándole a su Dios? Ahora, ¿cómo reaccionamos tú y yo, hermano, en medio de estas circunstancias? Lo primero muchas veces que pasa con el creyente, hermano, que no ha crecido, no hay deseos de orar. No hay deseos de venir a la iglesia. Cuando llamamos a los hermanos, le preguntamos, hermano, ¿qué pasó? Ya no te veo en la iglesia. No, hermano, si supieras tanto problema que yo tengo. Y quieren arreglar los problemas ellos, hermano. No han entendido. No han entendido, hermano. Aprendamos de esto, de estos varones. Ojalá en el momento de la prueba, de la aflicción, tú puedas recordar este ejemplo para mantenerte firme. Porque si ellos pudieron, y mira cuál fue el resultado, cómo Dios los liberó, ¿no hará así Dios con nosotros? Bendito sea el nombre de Jesús. El sufrimiento, hermano, tiene un tiempo, no es para siempre. Es como la vasija, hermano, que es metido al horno. Tiene un tiempo. Cuando ya está lista, el alfarero ya la saca. Pero mientras está en el horno, usted sabe lo que está pasando ahí. ¿Cuántos quieren entrar al horno de Dios? Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. No es fácil, hermano, pero Dios está ahí con nosotros. En medio del fuego, no estás solo, el Señor está ahí contigo. ¿Recuerdan a Mesac,
Sadrach, Mesach y Abednego. Gracias, hermano. ¿Cómo no estaban solos en el horno de fuego? El Señor estaba ahí con ellos. Si pudiéramos ver, hermano, eso, es que el problema de nosotros es que estamos acostumbrados a mirar. A pesar de que sabemos que debemos de andar por fe y no por vista, pero estamos tan acostumbrados que si yo veo que todo me está yendo mal, me empiezo a preocupar. Pero el Señor está ahí, hermano, en medio de la prueba de fuego. Por más difícil que sea la prueba que estés pasando, Él está ahí a tu lado. Siempre recuerda eso. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Damos gloria a Dios también en medio del sufrimiento. Pero también mediante la obediencia radical. Ya mencioné cómo Abraham glorificó a Dios al estar dispuesto a entregar lo que más amaba a su hijo. Muchas veces Dios, hermano, que tiene un propósito en nuestra vida, nos pide lo que más amamos, pero ¿sabe qué? Nosotros no hacemos lo que hizo Abraham. Rehusamos obedecer a Dios. Sabemos que nos está pidiendo Dios eso, pero no queremos soltarlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Glorificamos a Dios cuando nos comportamos con valor. Daniel capítulo 6, verso 10. A pesar de que escuchó las amenazas, lo que le iba a suceder, hermanos, no se amedrentó. Dice la Escritura, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Eso es darle gloria a Dios, hermano. Cuando él se enteró del edicto era para que hubiera cerrado las ventanas y hubiese dicho, bueno, tal vez se puedan imaginar que yo estoy orando, pero no me ven. A mí lo que me interesa es que mi Dios me vea, pero no, hermano. Él lo siguió haciendo de la misma manera. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vemos también por la historia cuál fue el resultado. Como Dios lo honró. Dios no se equivoca, hermano. Por eso la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Qué hermoso. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Damos gloria a Dios a través del servicio humilde. Marcos capítulo 12, verso 41 al 44. Esta es la ofrenda de la viuda. Esta pobre mujer entregó sus 2 blancas en el templo. Dio más gloria a Dios que los ricos, porque su ofrenda nació de una confianza absoluta en la provisión divina. ¿Cuándo llegará el día que nosotros hagamos semejante cosa como ella? Que nos atrevamos. Dice la Escritura, Lucas capítulo 12, verso 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante,
Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aleluya. ¿Cómo no iba a darle gloria a Dios, hermanos? Si esa ofrenda nació de una confianza absoluta en la provisión divina. Nos falta a nosotros crecer, llegar ahí, donde podamos nosotros ofrendar con liberalidad. Muchas veces pensamos que nos va a hacer falta. Esto es dar gloria a Dios. Cuando confiamos en su provisión, hermano, en que Dios nos va a proveer. Bendito sea el nombre de Jesús. Damos gloria a Dios también al reconocer nuestra debilidad. El apóstol Pablo aprendió que Dios se glorifica en la debilidad humana. Al aceptar sus aguijones y limitaciones, permitió que el poder de Cristo resaltara más que su propia capacidad. Veamos lo que dice la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9 al 10. Él había orado al Señor rogándole que le quitara este aguijón. ¿Quién quiere estar enfermo, hermano? Nadie. Pero mire la respuesta del Señor. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Parece contradictorio pensar que alguien en una situación como esta pueda gozarse. Gozarse en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Es eso una locura, hermanos? Eso es crecimiento. El día que nosotros vivamos practicando estos principios, nos daremos cuenta, hermanos, que estamos en el camino correcto. Cuando dejemos la queja, la duda, la falta de fe que no agrada a Dios, cuando dejemos las preocupaciones y las traigamos a los pies de Cristo, estaremos en el camino correcto, hermano, hacia la madurez. Ahora, la madurez, el agente especial, hermanos, es el Espíritu Santo. Es Él el que produce en nuestro corazón el deseo de buscar a Dios, de someternos a su señorío, de obedecerlo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda en todas nuestras luchas, en todas nuestras debilidades. Es Él. Dichoso aquel que se rinda al Espíritu Santo. Es Él el que produce en nuestros corazones el crecimiento. ¿Cuántas veces el Espíritu habla a nuestro corazón? Sin embargo, nosotros no estamos dispuestos a ceder nuestra voluntad. Pero el día que nosotros no solamente comprendamos esto, hermanos, sino que estemos dispuestos voluntariamente a someter nuestra voluntad, estaremos en el camino correcto del crecimiento. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor.
Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabo y te bendigo, te doy gracias, Señor, en esta noche. Eres maravilloso, eres incomparable, Señor. Gracias. Gracias por el don inefable, Señor, de tu Espíritu Santo. Gracias porque Él nos enseña, Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él transforma, Señor amado, nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, no solo a entender, sino a estar dispuestos a rendir nuestra vida total, Señor, al Espíritu. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra, por el privilegio, Señor, que nos has concedido de estar aquí en tu casa. Recibe, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza. Recibe la gloria y la honra que solamente a ti te pertenece, Padre. Gracias por todas tus misericordias. Ahora, Señor, nos preparamos para retornar a nuestros hogares. Llévanos en alas de tu Espíritu. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y ahora que la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la participación de su Santo Espíritu sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: amén. Saludémonos los unos a los otros en el amor de Cristo, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, que pasen buenas noches.